Vamos con nuestro siguiente tema. Samuel Yankelewicz, dueño de la empresa Jamber, habría entregado estados financieros alterados a los diferentes bancos donde solicitó préstamos, entre ellos el Banco Nacional y Bancrédito. Así lo asegura Gerardo Corrales, exgerente del BAC San José. Veamos, escuchemos. La empresa que contabilizaba los estados financieros de la compañía Jamber, propiedad de Samuel Yankelewicz, fue engañada para presentar cifras que no correspondían a las que en ese momento tenía la empresa. Esto según Gerardo Corrales, exgerente del BAC San José. Corrales explicó que lo que se hizo fue alterar las pérdidas y las ganancias de la Jamber y que eso quedó claro en una auditoría forense. Puede comparar ahí cómo se pasó de un total de deudas bancarias septiembre de 2011, 47 millones de dólares a 54 millones de dólares, o sea un incremento de 7 millones. Y los bancos que aumentaron exposición en ese periodo fue Banco Nacional, 10 millones de dólares, Banco de Costa Rica, 5 millones de dólares, Da Vivienda, 2.6, Wells Fargo, 2.1, Banco Crédito Agrícola, 2. Corrales además señaló que los bancos que le prestaron dinero a la Jamber también fueron engañados con información financiera que no era correcta. Nosotros le pedimos una explicación del por qué en un periodo de 3 meses el patrimonio había caído 42 millones de dólares. Él no pudo dar razón y lo que alegó fue que él había recibido información falsa. Yo incluso tengo el detalle de dónde fueron los ajustes hasta claramente después con el informe del auditor forense, donde se ve que castigan cuentas por cobrar, castigan inventarios, castigan unos gastos prepagados y habían pasivos que los bancos no sabíamos por 10 millones de dólares más. La suma de todo eso pega con la caída del patrimonio de 42 millones de dólares. Tras la comparecencia en la comisión especial que estudia los créditos bancarios cuestionados, los diputados señalaron que era claro que Yankelewicz utilizó dinero de los bancos estatales para pagarle a bancos privados. César Patricia Mora ya está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo que se presentaron estados financieros alterados? ¿De qué manera lo hizo Samuel Yankelewicz, dueño de la empresa Jamber? Sí, muy buenos días. Diputada integrante de la Comisión Investigadora de Créditos del Banco. Muy buenos días. Vean, yo creo que este caso en el que estamos apenas iniciando, porque ya dije, yo llevé este caso hace 2 años a la Comisión de Ingreso y íbamos avanzando, había logrado yo llevar en audiencia a las juntas directivas y a los comités de créditos de algunos de los bancos públicos y en eso falleció una de las personas involucradas y me pareció irrespetuoso seguir adelante. Bueno, ahora lo hemos retomado y creo que se toma una fotografía muy clara de 2 aspectos que creo que nos han interesado a lo largo de el trabajo que hemos realizado. Uno tiene que ver con la influencia que aparece claramente dibujada de sectores vinculados con estructuras políticas que tienen a sus representantes en las juntas directivas. Es decir, el señor Yankelewicz, yo voy a resaltar aquí una frase con la que prácticamente terminó el señor Corrales, don Gerardo Corrales, estuvo con nosotros el viernes el lunes, me parece, el lunes, y nos decía, cuando ante la pregunta de que, don Gerardo, ¿y usted por qué cree que este señor Yankelewicz tenía las puertas abiertas de la banca? Y dijo textualmente, por ser quien es. ¿Quién es? Exacto. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país. Es decir, el caso de Jamber nos retrata, repito, los vínculos de unas cúpulas políticas con cúpulas de los empresarios y tienen ahí el botín de los dineros que son de todos los costarricenses. Eso por un lado. Y luego que me parece que por fin y antes de terminar la gestión parlamentaria, esa investigación que hicimos en los papeles de Panamá, denunciando cómo estas empresas fuera del país
se instalan únicamente para evadir al fisco, el caso de Jamber es totalmente claro. Jamber, ¿Por qué? ¿Por qué? Ya en el 2011 estaba triangulando la compra de materias primas. Es decir, usted finge que le está comprando materias primas a una empresa que montó en Panamá y así puede sobrefacturar y las utilidades las deja en el paraíso fiscal. Pero también puede subfacturar, decir que está importando materiales y baja las facturas y entonces baja los montos de lo que paga y entonces a quien estafa es al país de nuevo por la vía de la evasión de impuestos. Pero además, en el caso de Jamber, esta existencia de empresas en Panamá. Él tenía, Samuel Yankelevich tenía una empresa en Panamá, lo que usted nos está diciendo. Laura, cuando nosotros, nosotros desde mi oficina nos hemos tomado el trabajo de hacer la investigación ante el registro en Panamá y tenemos la información de la cantidad de empresas que la familia Yankelevich tiene ubicadas en Panamá. Tenemos la impresión que alrededor de 14. Y una cosa muy curiosa que le asombró a don Gerardo Corrales. Entre la información que nosotros obtuvimos en Panamá, este señor Francis Durman, que para que quienes nos ven y nos escuchan se enteren, es el empresario, uno de los empresarios, según la revista Forbes, más poderosos de Centroamérica. El empresario que hay expectativas de que compre Jamber, ¿verdad? Este empresario es desde el 2010 el director y el presidente de Jamber de Panamá. Es decir, que hay un vínculo comercial y financiero con quien estafando al país inventa transacciones comerciales con Panamá también para dar la imagen de solidez financiera, ¿verdad? Nosotros hemos tenido en los últimos días 2 comparecientes, los 2, digamos que esclarecedores. Primero llegó don Ronald Artavia, un auditor privado que se le ha pagado y que nos habló. Hizo una auditoría, don Ronald, de acuerdo con la cual nos encontramos claramente, dice él, ante un caso de lo que él, ante el delito de estafa y manipulación dolosa de estados financieros. ¿Por qué se presentan datos falsos? ¿Cuál fue el objetivo y qué fue la operación que afecta específicamente a la banca estatal sobre el caso Jamber? Los dueños de Jamber empiezan a tener efectivamente problemas, parece, de liquidez. Y entonces empiezan a alterar estados financieros. Insisto, la primer denuncia de alteración de datos financieros y de triangulación de transacciones ficticias con una empresa offshore llegó a manos del Ministerio de Hacienda en el 2011, siendo don Fernando Herrero ministro de Hacienda del gobierno de doña Laura Chinchilla. Llega en noviembre del 2011 la primera denuncia y en octubre del 2012 la segunda denuncia, exactamente señalando lo mismo, y en este país, doña Laura, no sucedió nada. Era un empresario que, simulando y alterando estados financieros, consiguió obtener recursos de la banca pública para saldar cuentas privadas. De bancos privados. De bancos privados. Y así fuimos enterados por el señor Corrales, sobre todo ¿Cuántos obtuvo de la banca pública? ¿De qué bancos?
¿Y cuántas eran esas deudas con la banca privada? Fundamentalmente obtiene del Banco de Costa Rica y de Bancrédito. Del Banco de Costa Rica y de Bancrédito, me parece, ¿sí? Y Bancrédito, ajá. Y de Bancrédito. Tanto que recuerdo perfectamente. Del Banco Nacional. Del Banco Nacional, perdón. Tenemos 4 casos entre manos y de un momento a otro me confundo entre el Banco de Costa Rica y el Nacional. Del Banco Nacional y de Bancrédito. Recuerdo también hace unos 2 años que llegó el don Gerardo Porras, exgerente general de Bancrédito, y a la Comisión de Ingreso, y cuando se le preguntó que por qué Bancrédito se encontraba al borde de la quiebra, don Gerardo dijo, la causa son 3 créditos muy grandes morosos, y sí sabemos, eso sí lo reconocieron ellos, que uno de ellos fue a Jamber. El Banco Nacional fue el banco que más recursos dio a Jamber. Y, a ver, hemos, por ejemplo... Tenemos el monto indicado, Patricia Mora, diputada de la Comisión Investigadora, no sé si está a mano, pero... Mire, incluso el último de los desembolsos fue por $4 millones para pagar deudas, esta sí directamente. Del Banco Nacional. Del Banco Nacional para pagar deudas privadas. ¿Qué papel jugó ahí el comité de crédito? Todos los bancos, Patricia Mora, tienen un papel. ¿Quién era el gerente cuando estos préstamos se dieron y qué papel tuvo? Sí, a ver, aquí hay un comité de crédito, hay un que nosotros tuvimos en la comisión, en donde claramente, en donde lo que se nota es, doña Laura, una actitud de indolencia permanente ante lo que está sucediendo con los créditos. Se les pregunta, pero a las manos de ustedes no llegaron noticias en un país tan pequeño de que era una empresa al borde de la quiebra. Y sencillamente nos dicen que no. Imagínese usted no sabían de los denuncias. Sabían. El Banco de Costa Rica, yo no estaba tan equivocada, antes de que el Banco Nacional le entregara dineros, le entrega el Banco de Costa Rica. Yo ahorita localizo los montos totales, pero por ejemplo se empieza a ver desde el 2012 cómo el Banco Nacional por una primera vez aumenta el tope del crédito, en el 14 aumenta por segunda vez el tope de crédito, en el 2014 es cuando Bancrédito otorga créditos a Jamber. En el 2015 nos damos cuenta que, que teniendo ya una deuda de $62 millones con las entidades financieras públicas y privadas, Jamber pide un convenio preventivo de acreedores, que es precisamente, doña Laura, lo que el fideicomiso en el que también intervienen, que curiosamente quienes intervienen son los bancos privados, porque los públicos están impedidos de hacerlo. Entonces, para la banca pública, la suerte de nuestros dineros es que esa venta de Jamber efectivamente se realice. Pero tenemos datos muy curiosos de personas que nos llaman y nos informan cómo nosotros hablamos con don Gerardo Corrales de esto. Una empresa que se llama Kineret, cuyo abogado es el abogado personal de don Samuel Yankelevich, aparece como apoderado generalísimo de la empresa, un señor otro, pero se sabe que esta empresa es una empresa de los Yankelevich. Y resulta que coincide en el tiempo, si usted ve los estados financieros, el fortalecimiento de la empresa Kineret
con los créditos que está recibiendo Jamber, que evidentemente le están sirviendo a don Samuel para desviarlos, para legalizar créditos hasta por 7 millones de dólares. Esta empresa es una empresa de leasing de automóviles que nos decía don Gerardo Corrales como economista que esa figura del alquiler con posibilidad de venta de automóviles es una figura que puede facilitar el encubrimiento de movimientos financieros porque... De capital. Exacto. Es decir, que él podría haber estado dando luz sobre sobre una interrogante que tenemos todos. Muy bien, sabemos que fueron entregados dineros, por ejemplo, a Bansol, que ante preguntas de los miembros de la comisión a don Gerardo, sabemos que por lo menos hasta hace relativamente poco el señor Yankelevich tenía una relación directa. Es decir, que quisiera enfatizar una vez más en el cuidado en que no se puede, doña Laura. Nosotros no podemos seguir permitiendo que estos entramados vergonzosos, donde resulta que encontramos en el centro a una persona que es hija de un señor reconocido políticamente, que es esposa de un señor que tiene influencia en el banco, que es la hija o sobrina de los dueños de la empresa. Exacto, la familia Yankelevich, emparentada directamente con el expresidente don Luis Alberto Monge, que lograron poner, pues, o no creo yo ni siquiera a estas alturas. A ver, lo que desgraciadamente hemos constatado a lo largo del trabajo de la comisión es que se había instalado o se ha instalado en nuestro país y se ha aceptado como normal, como natural y como legal la aceptación de unos códigos en donde el señor Corrales nos dice, hey, bueno, no, ahí se le abrían las puertas por ser quien es. Y bueno, señor, y usted recibió una llamada de un político. Digo, no al señor Corrales, porque ahí está la diferencia. El señor Gerardo Corrales era gerente general de un banco privado. Doña Laura. Pero los de los bancos estatales. Los bancos, tampoco puede sernos indiferente lo que suceda con los bancos privados. A ver, hay miles de costarricenses que tienen sus pequeños ahorros en la banca privada. Banca que hoy también se encuentra en riesgo ante el descalabro financiero de una empresa tan importante como ha sido Jamber. Yo estoy absolutamente convencida de que nosotros, este caso, en donde evidentemente hay un delito de estafa, pero ustedes den cuenta que esa estafa, ese delito que es más fácil de configurar, responde en los casos que estamos investigando en la comisión al delito que es más difícil de configurar de tráfico de influencias, ¿verdad? Y eso es lo que estamos intentando desnudar y detener. Tenemos que ir a un corte. Gracias a Patricia Mora, diputada e integrante de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Vamos a un corte.